Buen día, yo soy Roberto Díaz Portillo, profesor de la FAT UNAM Campus Taxco, y en esta serie de sesiones en línea de la propia FAT Campus Taxco les voy a presentar el trabajo del maestro en artes visuales Vicente Jurado López. Vicente Jurado López nos presentará Arder Sombrío a 52 años del movimiento estudiantil de 1968 en México. Como ustedes saben, en 1968 los jóvenes de la UNAM, del Politécnico, de la Escuela de la Benemérita Normal de Maestros, entre otras muchas universidades, tanto públicas como privadas, salieron a las calles para protestar en contra del gobierno autoritario del presidente Gustavo Díaz Ordaz, priista, que gobernaba en ese momento. Todo comenzó, digamos, en una situación de una represión que se dio en contra de jóvenes estudiantes de la vocacional número 5 de la Ciudadela y de una preparatoria de paga, la Isaac Ochoterena. A partir de ahí, ese movimiento derivó en un movimiento estudiantil que luchó por las libertades democráticas. Entonces, a partir de esto, el movimiento creció a lo largo del mes de agosto, septiembre de 1968. Sin embargo, para el mes de octubre, que iniciaban las Olimpiadas de México 68, el gobierno federal decide, a través del cuerpo de guardias presidenciales, generar una represión en contra de un mitin que se celebró en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Entonces, esta obra del maestro Vicente Jurado López trata justamente de retomar algunos de los elementos, digamos, que nos generen este homenaje a la gráfica de los propios estudiantes de 1968. Por supuesto, no pretende hacer ningún tipo de imitación, sino solamente una referencia. Y por supuesto, en las partes simbólicas, pues estos cuadros que ustedes verán, en donde se representa evidentemente, en función de esta violencia de la masacre, pues sangre, ¿no? Pero también las formas, digamos, naturales, entre comillas, en que los jóvenes trataron de hacer su manifestación de ideas. Esto es la pinta, por ejemplo, el cartel, el volante, de tal manera que estos elementos van a estar ahí en el homenaje que está haciendo el maestro Vicente Jurado López, y que espero yo ustedes puedan disfrutar, puedan ustedes localizar a lo largo de la obra, y sobre todo la propuesta que él está generando, que es la originalidad de dicha obra. El trabajo que realizo para un homenaje a la gráfica del 68, pues bueno, tiene más o menos como 14 años que lo hice, ¿no? Pero justamente me voy con la primera pregunta, que es muy buena, muy válida, porque lejos de que el artefacto en ese momento sea la gráfica o las pegas o o las grandes pintas que se hacían en la calle, el artista juega un papel fundamental. Ajá. El artista, como sujeto histórico dentro de una realidad, ¿sí?, es el que tiene que ir generando los nuevos conceptos y las nuevas rutas para que tengan una manifestación bajo un consenso. Ajá. Porque la parte visual, ¿sí?, siempre va a jugar un rol súper importante en las grandes discusiones y en los grandes debates que el país siempre tiene. Ajá. Porque hay momentos álgidos en la historia de todos los países, pero hablando específicamente de México, donde la gente tiene una participación política y donde hay por semanas manifestaciones, y justamente ahí el artista es donde tiene que saber entender a ese gran cúmulo de ciudadanos, de personas, y el malestar, ¿no? ¿Cómo son los artistas de 1968 que entran al movimiento, deciden participar y comienzan a generar esto? ¿Cómo son ellos? Bueno, muchos de ellos, que tuve la oportunidad también de entrevistarlos, el maestro Jesús Martínez, por ejemplo, el maestro Pérez Vega, y otros tantos que formaron posteriormente colectivos, ¿no?
pues ellos a final de cuentas venían de provincia, ¿sí? Venían de provincia porque la universidad pública en ese momento jugaba un papel importante en la construcción del Estado Nacional que se había heredado de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, con este bagaje también, digamos, histórico, ¿sí? Después de que viene la Guerra Civil de 1910 y que culmina hasta 1918, digo, de la Revolución, ¿no? Como se le llaman, ya le llaman los historiadores, pero pues básicamente fue una guerra civil terrible. Pues ahí ellos vienen con con este bagaje, porque gran parte de los estudiantes de los años 60, de los personajes, de las personalidades que juegan un papel importante en la participación política, sus padres habían sido o eran profesores rurales, ¿sí? Entonces, ahí obviamente la perspectiva de mundo, ¿sí? El horizonte es muchísimo más amplio para las personas que venían de provincia, ¿sí? Que los citadinos. Entonces, sí hubo participación de muchos estudiantes, porque obviamente a los alrededores de Ciudad Universitaria, que poco se había construido, la escuela de San Carlos, por ejemplo, ¿sí? Habitaba, bueno, se encuentra actualmente en el centro histórico, pero ahí era donde se generaban las grandes discusiones, ahí era el barrio universitario, ¿sí? Entonces, pues obviamente es un choque ideológico, un choque de la ciudad se está construyendo, ¿no? Tenía poco tiempo que se había hecho también pues Tlatelolco, ¿no? Y un sinnúmero de situaciones que a ellos les hizo hacer una reflexión puntual y el bagaje cultural que también tenían por parte de las familias y la necesidad imperante de participar en una cuestión política en esos momentos que gobernaba Díaz Ordaz, ¿no? Oye, y en ese momento los maestros de estos, digamos, nobles artistas eran también herederos de la Guerra Civil Española. Muchos de ellos, por ejemplo, Francisco Moreno Capdevila, ¿no? Que fue uno de los mejores grabadores que viene con la migración, ¿no? Y uno de los forjadores también de la Escuela de San Carlos, ¿no? De la Academia de San Carlos. Sí, digamos, este nuevo brote creativo en el siglo XX va a estar ahí alimentado por estos sueños de libertad, anarquistas. Es decir, es una época en la que los maestros, los anarquistas de aquella época ya son los viejos en ese momento, ¿no? Vicente, ¿cuáles son las reivindicaciones ideológicas que pone en el centro la gráfica del 68? ¿De qué está hablando esta camada de artistas? Hay un símbolo muy importante que se construye en la Facultad de Arquitectura, ¿no? Junto con la escuela de Arquitectura en ese momento, y con los artistas visuales que estaban participando. Entonces, no sé si recordamos el símbolo, un círculo con rojo y negro, y un circulito ahí como muy bien colocado, ¿no? Geométricamente. Eso significaba, era una síntesis de la gran demanda que era libertades democráticas. Libertades democráticas es lo que engloba todo, ¿sí? Sí, los 6 puntos del pliego petitorio que se tenían en ese momento, pero además comienzan a surgir nuevas formas de lucha, porque el campesinado ya ahora venía de sus comunidades después de las movilizaciones grandes que se tienen y que se cierran muchas escuelas. El campesinado y los obreros comienzan a venir a la ciudad a apoyar, ¿sí? Una reivindicación estudiantil, que desde hace mucho tiempo no se ve con esa magnificencia, o sea, es enorme, ¿sí? La participación. Es el primer movimiento de masas en una universidad. En México. Sí. Porque sí. Digamos, la lucha por la autonomía del 29 pues era una universidad mucho más pequeña. Y además tenía otro tipo de connotación, porque ya teníamos antecedentes de finales de 1800, por ejemplo, en las universidades de Argentina, ¿no? Donde se comienzan a generar los movimientos sociales, también los movimientos estudiantiles, pero a final de cuentas era un movimiento académico, ¿sí? Era un movimiento donde se pedían pues, cuestiones sí de libertad ideológica, sí de libertad de pensar, pero también
era un movimiento pues meramente juvenil, o sea, no reivindicaba, digamos que todas las necesidades por las que pasaba la sociedad o las sociedades en su momento. Y el ¿no? pliego petitorio no era de inspiración ni socialista, ni comunista, eran demandas muy puntuales, podrían ser vistos un poco reformistas, pero ahí estaba el centro del pliego petitorio. Sin embargo, luego había una coalición mucho más amplia, el Consejo Nacional de Huelga. Sí, que ahí es donde tiene una participación muchísimo más amplia con el Politécnico, la Universidad, Chapingo, las universidades como Guadalajara, bueno, la de Jalisco, Michoacán, las normales rurales, ¿no? Que ya existían las normales rurales, pues es un proyecto de nación que se genera a principios del siglo, ¿no? O a la primera digamos la cuarta parte del siglo, que es que se van generando las escuelas rurales, ¿no? Y este es un fenómeno muy importante porque además ahí, lejos de que se sacaran los puntos del pliego petitorio bajo una ideología o un dogmatismo, ¿no? Son pliegos que justamente liberaban a la sociedad, ¿no? Justamente estaba esta situación de poder entender y poder alcanzar esa libertad democrática. Ajá. Ahora, pues, uno de los puntos del pliego petitorio, ¿no? La desaparición de los granaderos, ¿sí? Pues viene después de 50 años, ¿no? O sea, después se resuelve después de 50 años, pero es porque hay una participación también política de la sociedad, de los intelectuales, de los verdaderos intelectuales, ¿no? De los verdaderos movimientos sociales, ¿sí? Y bueno, aflora hace un par de años que medio se matiza esto, ¿no? No está finiquitado, pero es un avance, ¿no? A ver, hablemos un poco de la técnica en las artes plásticas. Todo este universo del que venimos hablando, reivindicaciones sociales, cambios socioculturales, migratorios, ¿cómo se refleja en términos técnicos en la gráfica del 68? Es muy hermoso, porque ahí lo que se necesitaba era informar rápido, ¿sí? Tú bien lo decías, y lo hacías, una reflexión muy amplia, que estaban pues, los medios de comunicación, venía el diseño, ¿sí? Obviamente había un sesgo en la forma de comunicar, de informar a la sociedad, como hasta hoy, ¿no? Sigue existiendo. Y entonces lo que tenía que hacer la gráfica, lo que tenía que hacer la pinta, la pega, ¿sí? Era informar lo más rápido posible. Ajá. Era generar una expresión a modo de que el transeúnte, el que iba en el camión, lo viera, ¿sí? Entonces que se le quedara impregnada una consigna es cortita, ajá, pero tiene que ser contundente. Y entonces este tipo de lenguaje que se va generando, pues va acompañado de imagen, porque si nos damos cuenta, pues, y tomamos en cuenta a los grandes muralistas y a los grandes artistas de finales de 1800, como el maestro Montenegro, y que ya había empezado con murales, por ejemplo, y luego viene a reivindicar una serie de murales, los grandes que ya conocemos, Orozco, Siqueiros, ¿no? Rivera, el Dr. Atl, ¿no? Con una posición política además, una posición ideológica, sí, ¿no? Bastante contundente, sí. No a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿sí? Pues reivindican ese tipo de reconstrucción o de demandas, ajá, que tenían en ese momento, a principios del siglo, pero en murales, ¿no? Y a final de cuentas la técnica era diferente, no esta vez los jóvenes se enfrentaban a algo que tenía que ser la impronta, tenía que ser el sello, tenía que ser la contundencia de sacar 10,000, 15,000 volantes y irlos a repartir a los mercados, informar a los obreros afuera de su centro de trabajo, ir con el campesinado, con otros colectivos, bueno, a otras universidades. Entonces era un material que a final de cuentas era la extensión, ¿sí? de la lucha. O sea, sin eso no se podía hacer muchas cosas. Entonces el volante, el cartel quedaba, ¿no? Y eso es pues parte importante que se deja a los estudios
históricos, ¿no? También. Entonces la técnica deviene en una técnica, digamos, un soporte mucho más móvil, Sí. la cuestión del cartel, la cuestión del volante, pero también en un proceso de producción que tiene que ser intempestivo, como tú lo ponías sobre la mesa. Sí. Y eso es lo que ocurre, digamos, en la técnica. Digamos, este nuevo modo, no sé si nuevo, pero este modo que se dinamiza las imágenes, el cartel, ya no los murales de proyectos tan largos, también entra en juego lo efímero, ¿no? En estas expresiones. ¿Cuál es el legado de la obra de estos artistas en el 68? ¿Cómo podemos reconocer algunos veneros por donde vemos su influencia en las décadas posteriores? Pues mira, después del asesinato contra los estudiantes, vi una descomposición social, vi una descomposición en las universidades, ¿no? La gente anda con miedo, ¿sí? Y lo que comienzan a hacer los estudiantes, ¿sí?, es generar colectivos. Y entonces viene un desprendimiento muy grande, muy amplio, porque comienzan a haber colectivos en la Facultad de Filosofía, en la Academia de San Carlos, ¿sí?, en la Facultad de Arquitectura. Parte de eso, parte del cogobierno en la Facultad de Arquitectura viene del movimiento 68 también. Ajá. Okay. Entonces, comienza a haber mucha participación de los estudiantes, y los artistas ahora sí comienzan a cuestionar duramente las formas de cómo se estaba gobernando en ese país, pero desde el arte, ¿sí? ¿Por qué? Porque además hacen grandes pabellones, se hacen grandes exposiciones, intervenciones, en ese sentido, en la calle. Y bueno, pues tan es así que hay artistas extranjeros que vienen aquí a generar intervenciones en los mercados, en el Zócalo, y que bueno, son sus piezas maestras, ¿no? Pero ya se había abierto esa brecha de participación con la comunidad, ¿no? Y políticamente es una nueva forma, bueno, no sé si nueva, pero una acción que prevalece en la escena, ¿no? Digamos, la intervención en los espacios públicos por medios visuales, también por medios escénicos, ¿no? Digamos que la frontera entre lo político se corre más también hacia el arte. Son décadas en las que el arte va a estar en la escena, ¿no? Por citar un ejemplo, a John Lennon con Yoko Ono en la cama, y el arte participa de la política en todas estas décadas. En ese sentido, ¿tú cómo has participado? Digamos, como alguien que hace una revisión histórica, pero además quien eres un artista. Bueno, parte de mi producción, o más bien gran parte de mi producción siempre ha sido el accionar, ¿no? La producción que yo realizo pues es de todo, ¿no? En el sentido, en la parte gráfica, ¿no? Desde stencil, cartel digital, gráfica bueno, hueco grabado o gilografía, ¿sí? Mantas, por ejemplo, ¿no? Hace años hubo movilizaciones en el país donde se pedía que no se malbarataran los recursos naturales, ¿no? Y sí, de la nación. Se participó, y después viene campañas muy grandes en contra de la violencia que se estaba generando en el periodo de Felipe Calderón, y la exacerbación de violencia que viene hasta hace unos años, ¿no? Con Peña Nieto, ¿no? Entonces, a mí me tocó como realizar este tipo de manifestaciones en la calle. Me ha gustado más trabajar como en colectivos, porque pienso que ahí los conceptos se van puliendo, ¿sí? La discusión y el debate para hacer qué es más rica que esa vieja visión que se tiene del renacentismo, ¿no? Donde el artista está solo en su taller. Me parece que no, que ahora creo que el taller es la calle, ¿sí? Que me parece que ahora la forma de experimentar es la participación directa, porque es la experiencia dentro de un campo que es súper fértil,
¿sí? O sea, a mí me apasiona ir pues, a las marchas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque veo, para mí es un performance, ¿no? Por ejemplo, si lo traemos a algo un poco más contemporáneo, es un performance. O sea, es un montón de gente reivindicando algo y muy pocos o se conocen, ¿sí? O llegan en grandes bloques porque ya vienen organizados, ya vienen ideologizados, ¿no? Pero es una participación además democrática, ¿sí? Es una participación libertaria, ¿no? Sí. Y en ese contexto, ¿cómo has llevado el avanzar en la academia, avanzar en el arte y mantener una reivindicación? Porque digamos que esta es una de las cuestiones que fueron fundamentales en los 60s, ¿no? El boletinamiento de los artistas, de los cineastas que simpatizaron con el movimiento. Y aunque las cosas han cambiado en alguna medida, sigue siendo escabrosa la relación entre ser insurrecto y ser artista y avanzar en el plano académico, institucional. ¿Cómo has llevado esa relación? Me parece que desde el 2000, después del 2000, ¿no? La universidad, ¿sí? Por una cuestión hasta biológica, tuvo un poquito más de apertura. Se permitían más cosas. Tan es así que los museos universitarios, ¿sí? Hacen una remembranza de los acontecimientos del 68, la era de la discrepancia, ¿no? Claro. Entonces, obviamente la universidad, ¿sí? Las universidades públicas fundamentalmente, tienen que absorber este tipo de experiencia social y de conocimiento, porque si no entonces también se quedan vacías. Ajá. Porque justamente la contradicción, ¿sí? Que siempre se tiene que reflexionar, años después, ¿no? O sea, eso que quede claro. Ahora, no me ha sido difícil, ¿sí? Tener una participación en la institución como docente, como académico, ¿no? No me ha sido difícil tampoco manifestarme, ¿no? No en la institución, sino fuera de la institución, porque a final de cuentas lo que yo aprendí como artista, ¿sí? También lo adquirí en la universidad. Entonces me parece que la institución educativa pues, tiene un peso importante en la formación ideológica. Ajá. Y pues los grandes maestros que yo conocí, pues los tuve desde el colegio de Ciencias y Humanidades, ¿no? Los tuve en la facultad, en la maestría. Entonces creo que la universidad justamente es eso, ¿no? Es la unión de lo diverso, ¿sí? Y pues por el otro lado tampoco juego, ¿no? Y no me gusta mucho jugar a la parte del incentivo, ¿no? O sea, de buscar becas o una galería donde exponer y que me reconozcan ahí. O sea, creo que para mí lo más importante es que mis piezas las vean en un parabús, ¿sí? Toda la gente que día con día se forma para tomar su camión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces... Estás más en el mundo del arte público y lo intempestivo. Ya para ir cerrando, en la propuesta actual, ¿qué vasos comunicantes encuentras entre lo que está pasando hoy día y el 68 y hacia dónde apunta la escena de este arte público, político, del que tú también participas? Sí, bueno, es bastante espinoso el tema, ¿no? Porque sí, es muy amplio y muy espinoso, pero México, ¿sí? Tiene una gran historia en la manifestación artística disidente. Lo que hoy vemos, ¿sí? Dentro del campo artístico, y hay que dejarlo claro, son nuevas expresiones que hacen también pues refrescar la memoria, ¿sí? Porque además tiene una consigna, hay algo que se está viviendo, ¿sí? Hay una injusticia, ¿sí? Pero las formas de acción esas sí son cuestionables. Ajá. Yo no voy en ese sentido, y eso
que participé en cuestiones también de confrontación, pero no era esa la confrontación era más el diálogo, el debate, la discrepancia, el vamos a defender un punto con todos los elementos filosóficos, con todos los elementos técnicos, históricos, ¿no? Además. Entonces, la parte de la acción sí es muy cuestionable, porque justamente el 68, como los demás movimientos sociales hasta el zapatismo, por ejemplo, están pidiendo la reivindicación de las instituciones, ¿sí? Están luchando porque esas instituciones funcionen para lo que fueron diseñadas. Pero obviamente, y es una demanda también del 99, por ejemplo, ¿no? Que eso ayuda muchísimo a que las instituciones públicas suavicen, ¿sí? Sus formas a veces un poco dogmáticas de cómo llevar la parte política, ¿no? Entonces, pero funciona, ¿no? Sí. Digamos del 68. Pues eso, esa es y hacia el futuro, eso es muy complicado ahorita el escenario, pero ¿cómo se está ocupando el espacio público? ¿Cómo se está haciendo arte en este momento? ¿Qué ves? Bueno, yo lo que veo es de que pues, nos han ganado los espectaculares, ¿no? Eso sí. Veo poca participación, ¿no? Creo que es una cuestión también generacional, ¿no? Ahora los artistas se enfocan más y los jóvenes artistas, ¿no? Se enfocan en la parte del flashazo, ¿no? Del aplauso, de la beca, de la Bienal, del pabellón, ¿no? Pero me parece que solamente se producen imágenes y son ideas no aisladas, pero sí son ideas como muy ensimismadas. Entonces, hace poco hubo un problema ahí sobre las directrices del FONCA y cosas por el estilo. Tuve la oportunidad una sola vez de acudir y pues fue un poco desalentador. ¿Falta más compromiso sí. del sector? ¿Cómo le pondrías? ¿Cómo le llamarías? Les falta, o sea, creo que nos falta, porque también me incluyo, nos falta un grado de responsabilidad, un grado de responsabilidad social y política, ¿sí? Un grado de responsabilidad académica también, que es fundamental, ¿sí? Y justamente eso va llevando a tener tropiezos en la formación de la producción, ¿sí? en la formación conceptual y en la formación ideológica. Me parece que hay un vacío hoy sobre las cuestiones ideológicas, y no estoy hablando de marxismo ni de leninismo, no, estoy hablando de una cuestión ideológica. ¿Cómo vamos a hacerle los artistas, ¿sí? para reivindicar el arte que se produce en este país, pero para qué país? ¿Sí? ¿Algo más que quieras agregar? ¿Sí? Pues a mí me gustó mucho esta parte. Mi línea de investigación siempre ha sido la disidencia, ¿no? Este primer trabajo que elaboré como licenciatura me gustó muchísimo. Ya había tenido participación años atrás, llegué como a reafirmar algunas cosas y a conceptualizar otras tantas. Después pues he tenido varios escritos, varias publicaciones, y después realicé la maestría, donde también mi trabajo fue sobre subversión y disidencia, ¿no? Y militarización, porque bueno, obviamente la militarización en este país y en América Latina sobre todo ha sido gravísima, ¿no? Es un cáncer, ¿sí? Y entonces, pues bueno, yo he manejado como este tipo de discurso, ¿sí? De tema, porque me apasiona, ¿sí? Porque lo hago bajo un acto de fe, es un pacto de culto, digamos, ¿no? No cobrar o no estar esperando un incentivo, pues para que me dejen decir, ¿no? Lo que quiero, lo que estoy pensando, ¿no? Esa es una de tus banderas. ¿No? Sí, y la parte académica, pues que obviamente de la discusión en la institución se centra
pues justamente en el debate y las nuevas formas de hacer arte, de hacer política, de hacer academia, ¿no? Que también esa es una cuestión importante que se tiene que discutir, pero más o menos por ahí es la reflexión. Ajá. Bien, gracias. Lo que yo puedo comentarles de esta obra es que está tratando de retomar una serie de elementos a manera de homenaje a dicho movimiento estudiantil. Él trata de retratar una serie de elementos que para él son de manera, digamos, referencial y simbólica, parte de lo que es dicho homenaje a los estudiantes. Bueno, pues saludos a todos y continúen con este ciclo de sesiones en línea de la FAT UNAM Campus Tasco.